Ahora, Marra, ustedes están diciendo que están incumpliendo la ley. Por supuesto, disculpen, quiero hacer una aclaración sobre lo que dijo el jefe de gabinete. Sí, Felipe. Nosotros presentamos un proyecto en el día de ayer porque en la Ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo. Entonces, en la legislatura hay un proyecto en base a los dichos de Larreta y lo que acaban de decir acá, que creo que va a ser la primera ley mía que salga. Me van a tener que acompañar porque con sus dichos presentamos un proyecto para cuando haya menores de edad en los acampes, en los piquetes, se les saque el plan como planteó Larreta. Ahora vamos a tu pregunta. Estamos hablando acá del Código Penal. Acá no estamos hablando de planes sociales, no estamos hablando de pobres, estamos hablando de gente que delinque. Artículo 194 del Código Penal. Si lo lees, te vas a dar cuenta que te mereces de 3 meses a 2 años. Esto es lo que vos no leíste y lo que no tenés que hacerte cargo. Y estás instigando aparte, y estás instigando, aparte se enoja cuando lo interrumpo. No, es un debate. Lo interrumpo entonces. Marra debe creer que es juez. Eso lo debe determinar un juez. En la Argentina funciona la justicia. Si tiene una denuncia que hacer, que la haga. Pero, ¿a qué es funcional lo que está diciendo Marra? Castigar, por ejemplo, una mamá con un chico pobre que hoy no tiene, por ejemplo, guarderías en la capital ni en la provincia de Buenos Aires tampoco. Hay déficit de guardería. En eso no hay ninguna preocupación. Sobre eso, el primer proyecto que presenta, machista, por supuesto, es castigar a la mamá que tiene que llevar al hijo a una movilización porque tiene que luchar contra el hambre. Es lo más machista que escuché en mi vida. Horrible. Pero su primer proyecto, en realidad fue el que prohibía los piquetes y que lanzó con la brigada antipiquetera o algo por el estilo. ¿Qué ocurre con eso? ¿A quién es funcional eso? A la casta política. A la que quiere que no haya protestas contra el ajuste. Claramente, es decir, ¿quién reclama que no se proteste? El gobierno nacional, el gobierno de la ciudad. La primera ley de los anticasta es para favorecer a la casta y que no haya protestas frente a los reclamos contra la casta y el ajuste. A ver, Marra. Primera aclaración. Machista es pensar que solamente a los chicos los puede cuidar una mujer. Los hombres también pueden cuidar a los chicos. Tenés que desconstruirte porque parece que todavía tenés parámetros de otra época. Segundo, estamos hablando de 985.000 personas que se vieron afectadas contra 14.000 personas que estuvieron en el acampe. ¿Mapa qué es? ¿El de los perros? ¿Es MAPA? Movimiento Antipiquetero Argentino. Ah, porque había una cosa que era de los perros, MAPA. Sí, por lo menos no nos llamamos Polo Obrero y no representamos a los obreros. Bueno, no lo va a decir vos que sos un especulador de la bolsa. Si no, nunca te hubiera trabajado. Gracias al heredero del papá. Porque vos no es que sos un especulador de la bolsa que hizo algo. Te lo heredó tu papá. La discusión es... Y encima tuviste una sanción, hablando de delito. Marra tuvo una sanción de la Bolsa de Valores, ¿sabían eso? Hablando de delito. ¿Sabían que tuvo una sanción? Porque actuaba sin título. ¿Te acordás de eso? Esta es la idea de cómo debaten ellos. Tiran el debate para cualquier lado. Si querés debatimos de eso, no tengo ningún problema. Que tuvo una sanción hasta ahora de la justicia fue vos. La Bolsa de Valores te llamó la atención porque estabas haciendo una especulación financiera ilegal. Vamos a escucharlo, Marra. Estamos hablando con un piquetero que es un delincuente que interrumpe todo el tiempo. No podemos hacer un debate si usted no lo administra. Dale, porque si no va a empezar a interrumpir todo el tiempo. Toda esa discusión que estás haciendo en cuestiones personales, no tengo problema de responderlas, contestarlas, pero ¿sabes qué pasa? No voy a salir del debate. Respóndela. Explícame esto. ¿Qué es eso? Esto, que también tendría que dar explicaciones la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los ataques a los policías. Nosotros no atacamos ni hicimos eso. No. Por supuesto que no. No, son esta gente. Bueno, sale de los piquetes. Si querés te muestro la guerra de Ucrania y te digo que son ustedes. Esta gente sale. Está lleno de fachos. Sale de los piquetes. Está lleno de fachos ahí. A lo mejor ustedes están ahí. Esto es lo que son ustedes. Esto es lo que terminan en la violencia. Por supuesto que no. Nosotros no somos un movimiento violento. La justicia es la que debe terminar. Nosotros somos un movimiento. Tanto mapa para hacer denuncia a la justicia. Hacé la denuncia que tenés que hacer, Marra. Te cuento que ya está la denuncia presentada que te puse. Pero también dijiste que habías mandado una carta de documento y ni llegó nunca. Vivo en Bursaco. No llegó, no la viste por Twitter. Planta baja B. Por favor, hace 50 años vivo. Volvamos a hablar. Volvamos a hablar del artículo 194 del Código Penal. Ni una carta de documento. La denuncia te entró hoy, ya la vas a estar recibiendo. Pero no sabés ni escribir una carta de documento, por favor. La discusión, venimos a discutir los piquetes. La estrategia es no hablar de los piquetes. No, venimos a discutir la pobreza, que es lo que vos no querés discutir. Venimos a discutir la miseria, la pobreza. ¿Por qué no hablamos de los que viven de los pobres? Venía a los barrios a ver quién vive de los pobres. Vos estás viviendo de los pobres. ¿Sabés quién vive de los pobres? Ustedes con la especulación financiera. Venía a un barrio, pisa un barro una vez en la vida, Marra, pisa un barro. Venite a un barrio, te invito. Te invito con todo el cariño del mundo. Nadie te va a tocar. Venía a mirar la pobreza, venía a mirar lo que come la gente del gobierno nacional, de la casta que le mandan, la porquería que le mandan. No se puede, es una cuestión de respeto. Son personas que delinquen, que interrumpen y que son irrespetuosas. No se puede tener un debate. O sea, vos me decís delincuente y el irrespetuoso soy yo. No, yo estoy diciendo delincuente. Artículo 194 del Código Penal de la Nación. Lo determina un juez, eso no vos.
Lo determina un juez. Por favor, A ver, no interrumpas a ver, acá, ya dejamos bastante en la hablar calle. 2 minutos. Artículo Para, 194 2 del Código Penal de la Nación. El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años. Delincuencia. Está en el Código Penal, es un delito, delincuencia. No hay discusión, no hay debate, no es un problema, como dijo recién el jefe de gabinete, es un delito. Y cuando están los delitos, lo que necesitamos es que le suelten las manos a los policías para que no pase esto. Usted no solo viene a la calle. Usted no solo viene a la calle. Esto pasó en una de sus manifestaciones, en una de sus marchas. Estás equivocado. A ver, vamos a escucharlo a Beliboni, sí. Miren, a mí me interesa discutir los problemas sociales que hay en la Argentina, que las protestas se dan por lo que ustedes dijeron, por los reclamos sociales. A Marra le interesa discutir el Código Penal, y la verdad que lo que ocurre es lo siguiente. Si Marra hubiera existido en el 17 de octubre, le hubiera tirado con el Código Penal a los que tomaron la Plaza de Mayo por asalto, porque hubieran violado la ley. Miren, lo que se tiene que ver el país, en los espejos que tiene que ver en la Argentina, es en Perú, por ejemplo, donde la situación de miseria ha explotado de tal manera que hay 5 muertos. Lo que dice Marra, además de ser muy funcional al gobierno, a los gobiernos, a la ciudad, es decir, a la casta, lo que ellos llaman la casta, muy funcional el proyecto de que no haya movilizaciones, que nadie reclame nada, que quede el status quo, silencio de cementerio, además de ser eso, es muy peligroso. Es muy peligroso. Si no fuera cómico, si no fuera trágico, sería cómico. En la Argentina, climas parecidos a este que se están produciendo, que alimenta a Marra, que le mete fuego a Marra, han provocado desgracias nacionales. Costequi y Santillán se cumplen 20 años este 26 de junio. Asesinato de 2 militantes piqueteros, lo que odia a Marra, y 30 heridos de bala. Un gobierno que termina cayendo por eso. Violencia terrible con un señor, una camioneta en Esteban Echeverría, en un piquete, atropelló a una persona que se llama Javier Barrionuevo, que se llamaba, esta es la realidad de la Argentina. y que murió. No, la realidad de la Argentina, la que estoy diciendo yo, era muy chico, tenés que leer mucha historia, porque los climas que se crean en determinados momentos terminan en el 2001, terminan en el Costequi y Santillán, terminan en Mariano Ferreira. Todos los gobiernos que pasaron de los últimos años, le estoy mencionando más o menos. Porque nosotros no estuvimos con ningún gobierno, en cambio Marra estuvo con La Baña, Vamos a es decir, aparte de la Ahí, casta. A ver, Marra. Bueno, el que se junta mañana con el ministro de Desarrollo Social y los que se juntan todo el tiempo con la casta son ustedes, son los que son funcionales, son los que son parte del gobierno, porque después obviamente se juntan con Grabois, se sacan fotos con Grabois es parte del gobierno, claramente son hasta estrategias que tienen de negociación, donde ¿qué hacen? Usan a la gente con necesidad. Utilizan a la gente con necesidad, ¿para qué? Para beneficio propio. O sea, la realidad es que nadie sabe de qué vivís, Beliboni. Si vos querés resumir de qué vivo, de especulador financiero, decí especulador financiero. A mí no me molesta. Me gustaría saber de qué trabajás vos. Ya lo dije 20.000 veces. A ver, yo soy electricista, soy monotributista, ya publiqué en mi Twitter. Es una discusión que no tiene sentido. Marra no vio un pobre. Sigue ocultando información. Marra no vio un pobre, ni de casualidad. No sabe lo que es un pobre, porque no sale de acá del microcentro. Yo lo invito a que venga al conurbano o a las villas de capital, que también tienen mucha pobreza. Vos no representás a los pobres. Vos no representás a los pobres ni a la gente con necesidad. Yo no dije que nadie te dio la autoridad para hacer la representación. Nadie te dio con la... A ver. La cantidad de tiempo que habla es desproporcionada. No, dale. Bueno, hablaba 5 minutos vos y te escucho, dale. Nadie te dio la representación. No tenés ningún tipo de representación. No tenés por qué estar negociando en nombre de gente que tiene necesidades. Van a decir al ministro eso, que no me reciba mañana. Por supuesto que se lo digo al ministro. Se lo digo acá, se lo digo también al ministro. A todo el mundo le digo. No tienen que recibirlos ustedes. A ustedes los tienen que meter presos. Listo. Si nosotros fuéramos gobiernos, van presos. No, mirá, si ustedes fueran gobierno, el desastre sería mucho peor que ahora, como ocurre donde son gobierno ustedes. Sí. Porque hay muchos lugares donde ustedes son gobierno y hay un desastre enorme. Mirá lo que pasó en Piñeira, un gobierno parecido al que ustedes quieren. 30 días no, 30 pesos no, 30 años y los pasaron por encima a Piñeira. Esto es lo que hacen ustedes. Sí, no, esto es lo que hacen ustedes. Nosotros. No, esto es lo que hacen ustedes. Tiran piedras, van con lanzas. Están mintiendo. Esto es la realidad de la Argentina. Eso no es una foto nuestra. Eso no es una Los foto piqueteros nuestra. no usan palos. Los piqueteros no determinan por dónde pasan los autos. ¿Qué poder tiene una persona para determinar si no es una fuerza de seguridad por dónde pasar y dónde no pasar? El 17 de octubre no tenía ningún poder. Es la gente, había 50.000 personas, Marra. 50.000. 14.000 personas. Hay programas, cosas. ¿Cómo 14.000 personas? 14.000 personas había el otro día. Había 50. Bueno, dale a la policía. Te cuento que ya no podés mentir más. No podés mentir más porque hay programas satelitales que te cuentan las personas. No podés mentir más. Menos que la policía. Acá tenés el monto, mirá. Vos decís menos que la policía. No, yo digo lo que dice la... 14.000.
14.000, ponele que sean 14.000, te las regalo. Te regalo la cifra, no te hagas problema con la cifra, con todos esos papeles que no sirven para nada. Sí. ¿Sabes qué? No, claro, no sirve para nada, claro, porque estoy con evidencia. Estoy con evidencia. No hay ¿dónde estoy yo ahí tirando una piedra? Por favor, vos avalás esto. ¿Sabes cuántas fotos puedo sacar de esa y decir que son ustedes? Los Perfecto, fachos. ¿Esto quiénes fueron entonces? ¿Quiénes fueron estos? Los ¿Quiénes fueron fachos que estos? todo el ¿Estás mundo negando a tus compañeros? fueron corridos a sopapo. ¿Cómo vas a volver con tus compañeros de lucha a decirle que los negás a tus compañeros? Los fachos los negás. fueron a corridos a sopapo. Y Mirá, así van a ser corridos mirá, en todos lados. A sopapos ustedes. Porque son fachos, no con palo. A sopapo. Vos sos un facho y un chiquitín que no sabe nada de historia. Y hablás porque tenés boca, nada más. Bueno, perfecto. La agresión es típica de los piqueteros. Llegan a ese nivel la tuya no, la tuya a ese nivel de vos sos subir el un tono de voz. demócrata. Vamos, lo escuchamos a usted. ¿El tema cuál es? Esta gente está cometiendo un delito. Lo que nosotros necesitamos es que la policía lo saque. Está todo el apoyo. Estas pobres policías que están acá tienen el apoyo de la sociedad. La casta política, como él llama, es cómplice. Ellos los extorsionan, ceden, se ponen a negociar y les dan cosas. No hay que darles nada. A estos movimientos sociales no hay que darles nada. No necesitamos intermediarios. Si tenemos que dar planes sociales, que sean a la gente. No necesitamos ningún intermediario que corte calles. No necesitamos ningún... No terminé. Tenemos un acuerdo con Mar. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Universal, se lo propusimos a Carolina Stanley, se lo propusimos a Arroyo y se lo propusimos a Zabaleta. Que se universalicen los programas sociales. Que no sean para las organizaciones y que sean para todo el que lo necesita. ¿Saben lo que nos dijeron? Que no hay presupuesto. ¿Saben por qué? Porque hay un ajuste. ¿Saben por qué? Porque la situación social en la Argentina revienta por todos lados y se la quieren hacer pagar a los trabajadores. Esto es lo que ocurre. Después están las cosas que dice Marra todo el tiempo y que no tienen sentido porque habla de delito todo el tiempo. Lo único que habla de delito, por supuesto que hablo de delito. El delito es algo grave. Si le querés minimizar el artículo 194 del Código Penal, es porque no querés avalar, no querés aceptar que sos un delincuente. Eso lo tiene que determinar un juez, Marra, no vos. Lo va a determinar un juez. Cuando lo determine podrás decirlo con toda la Vamos a hacer gana. las demandas correspondientes. Vamos a hacer demandas colectivas. Hace rato que venís diciendo eso. Hacé la demanda, dale. Vamos a los tribunales, dale, vamos. Acá está la primera demanda. Vamos, dale. Si quieren acá tiene la primera demanda, puede certificar que hay una demanda puesta. No un periodista. A un juez la tiene que presentar. Ya te va a llegar, no te preocupes, te va a llegar. Acá está la primera demanda. Fíjate poner bien la dirección, porque la otra vez te equivocaste. Con la dirección, pues no la tengo, pues no me la das. ¿Cómo? Ya te la acabo de dar 4 veces, te la di ya en estos últimos días. Pero la carta de documento te la mandé hace 2 semanas. No me voy a poner a discutir una carta de documento con un delincuente. No me voy a poner a discutir con un delincuente una carta de documento. No sabés mandar una carta de documento, por favor. Ahora, un legislador te tendría que dar vergüenza. Vos leíste la Constitución Nacional. Vergüenza te tiene que dar vivir de los pobres. No, yo no vivo de los pobres. Sí, viví de los pobres. Sí, viví de los pobres. Por favor, no digas. Viví de los pobres. Ahora, Marra dice que ustedes cometen un delito, digamos, que no cumplen con uno de los artículos. ¿Lo cometen? Lo debe determinar un juez, para empezar. No. Dice que no. Nosotros ejercemos un derecho, que es el derecho a la movilización, que está también amparado en la Constitución. Marra justo trajo la parte de la Constitución que habla de cómo se reprime los delitos, pero ninguno de los que habla de los derechos. Y en la Argentina todavía existen los derechos. Y la forma de ejercerlo y de peticionar está también permitida. Muchos jueces han determinado que el artículo 194 es inconstitucional. Lo que acaba de decir. Cree que no sabe de lo que estoy hablando, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Tengo fallos de cámaras de La Plata diciendo que no es delito cuando hay una enorme necesidad. Así que tendría que estudiar, ya que es legislador, que estudie. Y que no se ocupe de cosas que no entiende y no conoce, que es la miseria social que hay en la Argentina, no solo en la Argentina, en América Latina, y que está produciendo un caos en muchos lugares. O sea que van a seguir con esta metodología cuando tengan que protestar. Nosotros tenemos una reunión mañana. No digo cuándo, digo, nosotros tenemos una reunión. La metodología es una cosa que tiene 500 años. Mire, el primer piquete en la historia es de hace 3000 años. Ramsés III. No le pagaba la comida y le hicieron un piquete. Mire si tendrá años los métodos que tienen los trabajadores cuando las patronales no cumplen. Huelga, movilización, piquete, son métodos históricos, no son nuestros, no los inventamos nosotros. No tenemos semejante soberbia. Y lo que hacen los trabajadores es protestar. Ayer decía un periodista que había 800 cortes en los últimos 2 meses. Nosotros hicimos 13 en los últimos 2 meses. O 4. Es decir, hay otros miles de personas que están saliendo a la calle por distintos problemas. Hoy había un corte en Caballito, porque hay un problema con un puente, me decía una compañera, y estaban ahí haciendo un corte porque no les autorizan el puente, no sé bien cómo es, pero la gente está desesperada por muchos problemas, y lo más grave son los problemas sociales que hacen que una persona coma por la comida que le da el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación todos los días polenta. ¿Qué estamos haciendo con esos chicos? Los estamos liquidando en el futuro, no van a poder estudiar, no se van a poder capacitar. Eso es lo que tenemos que discutir. Y la acusación que le hacen Marra, bueno, y también la ciudad, de que utilizan a los chicos y... Mire, las mamás y los papás llevan a sus hijos donde van, siempre.
Lamentablemente no hay guarderías en los barrios. Hay un déficit de guardería en la provincia y en la capital. Entonces van con sus hijos a todos lados. Van a trabajar a veces, lo dejan en la casa de un amigo con el riesgo que eso significa, y muchos los llevan y no los quieren largar por las situaciones de violencia que muchas veces ocurren contra los chicos. Entonces se movilizan porque tienen un reclamo. Nosotros tenemos asamblea, los invito a ustedes, a Marra, si quiere venir a un barrio, así los conoce, a la tierra, al barro que hay todos los días. Ahora viene el invierno, un invierno terrible, sin garrafa. Y ahí se hacen asambleas, con el método de la clase obrera. Marra. Con el método histórico de la clase obrera de hacer asamblea y resolver. Nosotros con Javier Milei estuvimos recorriendo los diferentes barrios de emergencia. La verdad que Beligonia, vos no te conoce nadie. Beligonia, vos la verdad que no te apoya nadie ahí. Bueno. Cuando hicimos esas recorridas, la verdad que lo que había era un apoyo a gente que quería trabajar y no ser utilizada por movimientos sociales. En cuanto a lo que sí que tengo que estudiar, estuve estudiando. El artículo 14 habla del derecho a peticionar, no habla del derecho a cortar la calle. El artículo 14 también habla del derecho a trabajar. Ustedes prohíben trabajar, no dejan trabajar a la gente. El artículo 14 de la Constitución Nacional también habla del derecho de enseñar y aprender. Se mete con los chicos también. Aparte de ser delincuentes, utilizan a criaturas, utilizan a los chicos como herramienta de negociación. Te tendría que dar vergüenza. No sé cómo puedes estar en un canal de televisión frente a una cámara después de todo lo que haces en este país. ¿Está? Ya, Sí. yo no quiero discutir con Marra. Marra habla todo el tiempo del Código Penal y los artículos se reglamentan. Los artículos no son, es decir, hay un juez que debe determinar si alguien violó la ley. Ya que quiere hablar de ley, hablamos de ley. Después le voy a dejar, no voy a retomar ninguna de las cosas que dijo, porque si quiere, cuando tengamos un piquete, una movilización, lo invito a que venga y que entreviste a la gente y le diga a la gente, che, lo odian a este muchacho, ¿no? Que es un delincuente, que a ustedes lo jode, que le pregunte a los compañeros, ¿qué problema hay? Es la libertad. Hay que ver si es la son libertad. las suplencias Dice que o si fue son una los vez a una titulares. villa y que le dijeron que a mí no me conocía nadie. Bueno, ¿qué va a ser? No soy el tipo más conocido del mundo. No soy Sandro. ¿Qué quiere que te diga? Obvio que no me conoce todo el mundo. ¿Qué tiene que ver que no me conoce todo el mundo? No, Lo que que no importa sos acá es lo referente, siguiente. no representas Tenemos a nadie. problemas sociales. Eso decíselo a los compañeros nuestros. Andá a una asamblea y decís, Sí. compañeros, piqueteros del Polo Obrero, rompan con Beliboni, con el Polo Obrero y vénganse con Marra. A ver qué te dicen. Andá y fijate. Pasó en las elecciones. ¿Qué elecciones? Nosotros en las elecciones sacamos 2 concejales en La Matanza. ¿Vos cuántos concejales en La Matanza tenés? ¡Andá a La Ahora Matanza! ¡Andá a La Bueno, Matanza! esperá, Hacete vamos a tener La Matanza. hacete de abajo. No te preocupes, no te preocupes. Hacete de Capaz abajo. no te pueden Bueno, vos decís que nosotros no tenemos, tenemos. Ustedes ahora no tienen. En La Matanza. En La Matanza, En La perfecto. Matanza, en los barrios. ¿Conocés que- González Catán? Sí, ¿Sabés lo que es la conozco Farrere? Catán. Vení un día. Conozco a Catán y la Farrere. ¿Sabes lo que pasa? Hay que ver si puedes caminar embarrate ahí. los mocasines esos que tenés de Ahí no hay sé gente de cuántos laburo, dólares, hay gente de por laburo, favor. hay Por gente de supuesto, laburo, por hay supuesto gente que de laburo, no gente como Hay vos. gente de laburo y gente sin laburo y gente con hambre. Eso es lo que Por hay supuesto, en La gente que no Matanza. representás vos. Pero yo no Gente dije que que la vos- represento gente a que vos todos. estás usando. Represento la que fueron al Ministerio de Desarrollo Social, que para nosotros eran 50.000, para vos 14.000. Si represento 14.000, serán 14.000. No te hagas problema, represento 14.000. Marra, vos pensás, digamos, que la gente que en realidad no quiere un plan social, quiere trabajar. Por Y que hay supuesto. toda una organización montada de planes sociales, un poco ese es tu planteo. No, yo no lo pienso, lo sabemos todos. Por favor, no nos pongamos en duda que la gente está siendo utilizada por estos movimientos. ¿Y vos querés sacar todos los planes? Nosotros no estamos, tenemos un plan donde no estamos hablando de sacar los planes, es un tema contra los planes. Es un problema contra los líderes piqueteros que cometen un delito y utilizan a la gente. Los planes hoy lamentablemente es una necesidad en la Argentina. En algún momento la Argentina va a poder salir de esta crisis que está viviendo y la gente va a poder trabajar. Hoy lamentablemente esa gente no puede trabajar. ¿Por qué? Porque los líderes piqueteros, con la casta política que se juntan todo el tiempo a negociar cuánto le toca a cada uno, no generan la inversión suficiente para esa fuente de trabajo. En el momento que podamos romper ese tipo de asociaciones ilícitas, porque si está entre delincuentes son asociaciones ilícitas, vamos a poder sacar a la Argentina adelante y esta gente va a poder trabajar. Pero eso implicaría también que los funcionarios forman parte de esa asociación. Los funcionarios son extorsionados y terminan accediendo. Entonces terminan siendo cómplices. Va a Tanto en el denunciar a gobierno de la Zabaleta. ciudad. Pero, Va a denunciar a Zabaleta. no, que no me queda claro. Impresionante. Va a denunciar a Zabaleta. Esperemos que le llegue la carta de documento a Zabaleta. No tengo Fíjate problema, la dirección no tengo bien. problema, no tengo Fíjate problema. bien la dirección. Porque Pero somos todos ¿con qué? cómplices de la asociación ilícita. Mandásela a problema. Zabaleta. La viste Y en Twitter, mandásela a la carta Stalin, documenta. A Stanley, mandásela, que también fue ministra. Tranquilo, Y tranquilo. duplicó los planes. Tranquilo que- La medio aliado que tienen con Vas a- Macri ustedes. Tienen una media Anda alianza ahí anda con buscando Macri. abogados. Van a mandar los Anda buscando abogados abogados. que quiera. ¿Sabe Anda cuántos buscando abogados pasaron por mi vida? Penales. Lo Y que seguro vos- que pasaron muchos, Lo que seguro. vos quieras. ¿Sabes cuántos Seguro, dijeron no que quiero nosotros saber los éramos delincuentes? antecedentes. Y Seguro. algunos no solo dijéramos que eran delincuentes, sino que éramos terroristas y nos quisieron matar. Como ocurrió en el 26 de junio del 2002, cuando mataron a Costiqui y Santillán. Les fue muy mal a esa gente. Te va a ir mal con eso. Te doy un Seguro. consejo de hombre grande. Porque como gente como vos no va bien en la Argentina, ¿no? No, yo no gobierno en la Argentina.
Gobiernan No, los pero peronistas, los radicales, y los de la Baña, parece que sos el dueño. ¿No estuviste con la Baña vos? Dueño. ¿Vos Sí, no estuve estuviste con la Baña. Sí, estuve con ¿no es la la casta Baña. esa? ¿Y cuál es el problema? No, como no dice que estás en contra de la casta, estás con la Baña. No, la Baña no es la casta para mí, pero no es la discusión Ah, que ¿no es quiero la casta tener. la Baña? No es la discusión, pará. Ah, No es la mirá discusión, vos. no es la discusión que Es quiero decir, que tener. la casta vos determinás quién es la casta. Sí. Ah, mira vos. ¿Cómo vos determinás quién cortar la esta calle? asociación ilícita. Vos sos la casta. Esta Vos sos asociación la casta. ilícita, esta asociación Vos ilícita de sos la la que vos casta. hablás, incluye a los funcionarios. ¿Le vas a mandar la misma carta de documento que a mí? Otra capaz, estamos analizando. Dale, metele así, denunciás No te a los preocupes, no te funcionarios. preocupes. El objetivo ¿Qué igual vas es a que mandar, termines preso. Marra? Si no sabés Vas ni a la terminar dirección. preso. Si no Vas sabés a ni la terminar dirección. preso. Oh, Marra, tómatela. Tómatela. Ramiro, No tenés que reírte. Si estás nervioso, no tenés que reírte. Yo Tenés estoy miedo. nervioso. No te preocupes, alguna vez hay que se iba a plantar. Nos estamos plantando, no si te no preocupes. fueras peligroso, serías un payaso cómico. Porque decís todo el tiempo pavadas. Sí, soy peligroso. Sí, soy peligroso, eso ya lo sabías, ¿eh? Por Soy supuesto. peligroso. Tus Me ideas baso son en la muy peligrosas. Constitución, Son las ideas fascistas. Sí, ¿Qué no, son las ideas Constitución? liberales. Cuando Son las ustedes ideas liberales. asumen, violan la Ideas liberales. Constitución Soy todo el tiempo. peligroso y me tenés que Cuando tener el miedo. fascismo asume, si Y me tenés que ustedes tener miedo. asumen, Vas a ir violan preso. todos los derechos de la Vas a ir Constitución. preso. Bueno, dale, anda a Vas a ir visitarme. preso. Yo no fumo, anda a visitarme cuando esté preso, dale. No visito Por delincuentes. favor. ¿No? Tenés que recuperarlo los delincuentes. Marra, ahora, vos que estás en la... Peliboni, No visito delincuentes. usted, digamos, plantea que un poco la política que, digamos, Milei y Marra están planteando sería una política... Es Bolsonaro. ¿Quién le mandó un saludo al acto de Milei? El hijo de Bolsonaro. Dios. Digo, son Bolsonaro, que fracasó además de todo. Además de ser un militar fascista, que puso milicos en todos los ministerios, fracasó estrepitosamente. Se tiene que ir como un perro. Además de ser fascistas, de haber mandado a matar a Mariel, una activista trans, la mandó a matar el hijo de Bolsonaro, y me hago cargo de lo que digo, y si me quiere hacer una denuncia Marra por eso, que me la haga. Es una denuncia porque es cosa de Me Bolsonaro. la haga. El hijo de Bolsonaro le mandó un saludo a Marra y a Milei en el acto que hicieron. Debatamos Presentación de pruebas. Hablemos de la selección argentina, ya que hablamos de cualquier tema y salimos del eje de la ¿Cómo discusión no? del piquete. Grande de Paul, que es de Racing, como nosotros. Aparte se lo toman gracia. Se toman gracia y lo está pasando en la Argentina. Si sos un payaso, Te ríes. ¿no? ¿Cómo? Yo me Te voy a ríes tomar de en los gracia. argentinos. Hace Te estás riendo 50 de los años que argentinos. milito. Te estás riendo de los No, argentinos. vos te reís Hace de 50 años que no laburás. hace Tendrías 50 que años que laburar laburo. vos. Te Tendrías muestro que mi laburar. currículum. Tendrías que Te muestro mi laburar. currículum. Andá al Tráelo, ferrocarril, dale, preguntá quién tráelo. era yo en el ferrocarril. Marra, usted dijo Andá, una andá. cosa que recién, que extorsionan. ¿Cómo extorsionan? Cortando las calles y haciendo que los funcionarios se tengan que sentar con ellos. ¿Por qué, los funcionarios se sientan? Porque cortan las calles. ¿Por qué no hablan como personas que se pueden sentar en una mesa y dialogar y encontrar soluciones para estos problemas? Porque como no tienen la representación real, lo tienen que hacer de esta forma agresiva, de esta forma de amenaza. Por eso es que andan con palos, andan Es con lo que lanzas, hacemos. le pegan a Nos los sentamos policías. todo el tiempo. Esto es lo que hacen No es ellos. verdad, inclusive, Esto es lo que lo que andan dijo el ellos. funcionario de Esto la es lo que hacen ciudad. ellos. No Esto es es verdad lo ellos. que Por eso funciona en la ciudad. es El insólito. gobierno hace un control muy estricto de los programas sociales. Mira, hay un sistema que se llama Sinti. Pregúntenle al ministro, tráiganlo acá. Es insólito Yo no que esté acá defiendo al- sentado. obvio que no Sí, defiendo sí, al lo gobierno nacional. invitamos, pero no viene, no sé qué le Bueno, no sé. Si lo Queríamos invitan que estuviera esta noche. o le mandan un mail, a lo mejor les contesta. Mi mail es muy viejo, ¿no? Sí, Mándenle un sí. WhatsApp. Pero si le mandan una comunicación, él les puede explicar cómo funciona el sistema de control. No es verdad lo que dice el gobierno de la ciudad. Es el mismo control que tenía Stanley. Por eso me llama la atención que digan que no hay control. Ustedes quieren Los más conoce a todos, planes. los conoce a todos. Es pura casta, todos los conoce. Espera, ustedes quieren más planes. Lo que yo escucho es que quieren más planes, aparte de Lo que otras nosotros cosas. decimos es lo siguiente. Frente a una situación social gravísima que se va agravando todos los días, hay que abrir los programas sociales para la gente que lo necesite, sin intermediarios. Se lo dijimos al gobierno, a este, al anterior. ¿Abrir al qué anterior. significa? ¿Más planes? Abrir significa que a las personas que nosotros tenemos Más identificada, estrictos, digamos. nosotros tenemos identificada gente que está en una situación de desesperación, que no tiene para comer todos los días y debe ser asistido porque es sujeto de derecho por el Estado. El Estado no lo ve porque no está en los barrios o está menos de lo que debería estar. Los que están en los barrios son las organizaciones sociales. Eso es así y se lo reconoce cualquiera. Y los curas y algunas ONG, gente que lucha y trabaja en los barrios. No, por supuesto, la gente de Marra que no pisa un barrio ni de casualidad y no tiene ningún tipo de preocupación por los pobres. Le preocupa el Código Penal y a ver si me pueden meter en cana a mí. ¿Usted cree que metiéndome en cana a mí se resuelve el problema de la Argentina? Es que acá hay un problema de desarrollo económico, un problema que hay que discutir en serio, cosa que no está haciendo nadie en la Argentina. Lamentablemente, estamos discutiendo, como dijo creo que Bonelli, la fiebre, y no, o el funcionario, no recuerdo quién, la fiebre pero no la enfermedad. Es decir, el piquete. Y la enfermedad y el trabajo. Claro, pero es cierto que el piquete genera muchos trastornos. O sea, Sí, es hay un verdad. derecho Es a verdad. protestar, pero hay un derecho a transitar. Eso es y a- verdad. No y estamos eso, en contra, de no alguna- estamos en contra Es de las una coalición de derechos. No, Es no verdad. estamos en contra de las protestas. organizarías No estamos la en, protesta, no estamos en digamos? contra de ¿Cómo la permitiría la protesta? Claro. La protesta, hay diferentes alternativas. Lo que pasa es que como no tienen creatividad, lo hacen simplemente dañando al tercero. Pero, por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer? Tranquilamente podrían hacer movilizaciones y no cortes como los que hacen. Movilizarse. Tranquilamente lo podrían hacer los fines de semana. Lo hacen en días hábiles en el centro de la ciudad. Porque quieren joder al otro. Viven de joder al otro.
O sea, ellos quieren que la gente no llegue a trabajar y que la gente sufra. Porque como no representan a los trabajadores y representan simplemente sus intereses, no les importa el otro. No Eso entienden sí, los eso derechos sí, de hay ellos. mucha gente perjudicada. ¿Ustedes se imaginan Hay mucha gente una marcha de la perjudicada. CGT, por ejemplo, un domingo? Es absurdo. Lo que dice es absurdo. Nunca ocurrió que ninguna movilización obrera fuera un domingo. Ustedes no son Sí en obreros, las que son participó, piqueteros. sí en la que Piqueteros, participó, piqueteros. sí en la que participó Marra Sí. de El Campo. Ahí El sí campo, estaba en el campo, pero soy especulador en el- financiero. ¿Qué tengo que ver con el campo ahora? Y bueno, estuviste. No, ustedes no, tuvieron apoyaron la movilización del campo, por favor. Ah, apoyamos Vos, el campo, los Milei, especuladores toda también. la casta esa, por supuesto. Perfecto, también con el campo, dale. Entonces, mire. Pará, lo apoyo al campo igual, no obviamente, tengo problema apoyar al movilización, campo. Obviamente. Pero me causa gracia los inventos. La movilización, obviamente, siempre molesta a alguien. Mire, si un grupo de enfermeros que están muy mal en la ciudad y en muchos lugares del país hace un reclamo y hace un paro, obviamente afecta al funcionamiento del hospital. Es inevitable. Y No, lo no, que está tenemos que bien. ver es que es una sociedad en conflicto. Digamos, la Hay que lógica de la discutir los protesta es conflictos. esa, pero 48 horas cortando la 9 de julio es un pandemonio, ¿no? Es un pandemonium. Pero, a ver, también es un pandemonium para una persona que no vive esas 48 horas ahí. Vive después todo el mes comiendo polenta. Sí, No sabemos cómo decírselo al gobierno, Lo que a no este, entiendo- al anterior. lo- Miren, no se puede seguir más así. Es decir, hay cosas que tienen un límite. En la Argentina hace 2 años que hay pibes que han perdido la escolaridad. Estuvo acá una ministra. Porque lo llevan a las marchas. Oh, el hombre no se enteró que había pandemia. No, por la pandemia, no había más. No, estoy hablando de las horas, estoy hablando de lo que está haciendo actualmente, no de la pandemia. Estoy hablando de la... Yo te dije hace 2 años, si vas a Peliboni, interrumpir, Peliboni, interrumpí con ¿de algo dónde saca coherente, la porque plata? la presencialidad Peliboni. se perdió durante 2 años por la pandemia, 1 año y pico por la pandemia. Esos chicos se quedaron sin colegio. Los papás, muchos de ellos, se quedaron sin laburo. Y lo que le pedimos, por ejemplo, al Ministerio de Educación es que pusiera, sin marcha, porque fuimos al Ministerio, le presentamos, después tuvimos que hacer movilizaciones porque parece que no lo vieran, de chicos que se quedaron sin la educación porque no tenían virtualidad, porque no tenían ni dispositivos ni internet. Tampoco logramos eso. Beliboni, una de las cuestiones que generó polémica, que ellos las han criticado y otros sectores, es la estructura que llevaron al último corte. Es decir, Eso las iba a preguntar. carpas. ¿Qué responde usted? El acto, había En todo un las acto con el equipo de organizaciones- música, todo, ¿no? En las organizaciones, históricamente las organizaciones obreras recaudan sus fondos para hacer sus actividades. Se llamaba fondo de huelga en una época. Ustedes que son más, no iba a decir viejos, pero quedan más antiguos como yo, conocen lo que fueron los fondos de huelga. Por ejemplo, el fondo de huelga de los anarquistas, histórico. Defendían a los que estaban detenidos y sostenían a las familias con eso. Es un método histórico. Yo cuando fui obrero ferroviario y había un despedido, juntábamos los recursos para mantener a la familia el despedido, porque no le habían pagado el sueldo. O sea, Es le sacan histórico plata ese a la gente que cobra planes, le sacan plata para nosotros comprar no le carpas. sacamos nada. Insólito, acabo de decir eso. Le sacan plata a la gente que La cobra un plan. ignorancia histórica. Pero lo que acabas tiene- de decir vos. Por supuesto, te estoy diciendo, por eso, la ignorancia histórica que tiene de los Pero métodos no de es la un clase tema obrera histórico marra. esto, es un tema de actualidad. No, no, es un tema, lo histórico, acabas de decir vos. Es histórico. Le sacás plata es a el los método histórico. le sacás Los plata- sindicatos tienen aportes le sacás también. plata- Marra, los sindicatos hacen aporte. No Vos sé si te das estás- cuenta. lo estás Hay representando aportes gente que tiene sindicales que el planes sociales. Estado... No, estás equivocado. Le estás sacando gente ¿Sabés de lo que hace la planes gente sociales? para hacer aportes? ¿Qué le cobras, un Hace diezmo? hace actividades financieras que son hacer actividades Beliboni, sociales. Se no junta te conviene plata venir no a solo televisión. para la actividad de la Beliboni. campe, sino para la carne de la olla. Y hay solidaridad de los vecinos del barrio porque ven que la olla está vacía. Cosas que nunca va a entender Marra. Beliboni. Porque a él lo financian grandes capitales. Beliboni. Lo financiaba un aeropuerto, a Milei. Beliboni. Ya sabemos todo ese tipo. Yo no me quiero meter con ninguna empresa. No se trata de eso. Se trata de que entienda, el público, no Marra que no entiende nada de todo esto, que las organizaciones son eso, organizan la lucha y para eso juntan sus fondos, hacen actividades. Hay artistas solidarios. Nosotros tuvimos en el Acampe, vinieron tenores del Colón a cantar. Es una cosa extraordinaria. Beliboni. Porque llevamos la cultura a gente a la que no le llega. Y vinieron solidarios, no le pagamos A ver un qué- peso. Beliboni, Marra. no vengas más a la televisión. Bueno, Te cavas tu listo. propia fosa, Boliboni. Listo. Cada vez que hablas, Listo. te cavas tu propia fosa. No te das cuenta, no estás preparado para esto. Porque no podés No representar... tengo coach, eso es verdad. No tengo nadie me coachea, no, es un problema. Vine así con la remera Sí. esta, con la campera así nomás. Beliboni. No pude. Sos un Disculpame. delincuente, sos un delincuente. Pero ya lo dijiste. Y no podés venir Marra, más a la mandá la televisión. carta documento. ¿Querés que dame que te escribo Beliboni, la no es una dirección? demanda, Dame es que le una escribo la demanda. dirección. ¿Qué porque la no demanda logra- acá? No Tengo la demanda. no logra Presentá enviarme la una demanda. carta documento Beliboni, hace un mes. o sea, a ver, usted insistió mucho. No la recibe, pará, no la, le o sea, es mandó la insólito esto, no carta. recibe el recibe. documento. ¿Qué Si la No la mandaste en una dirección recibiste, equivocada. No la recibiste, no la mandó en la dirección equivocada. No la recibiste. ¿Querés que te muestre la dirección donde lo mostraste? Lo tengo acá. Tapé la dirección en Twitter. ¿La viste en Twitter? ¿Por qué no la respondiste? Porque las cartas no se responden por Twitter. La Beliboni, vida tiene Beliboni, una función tapé legal. la dirección, tapé En la serio, dirección, porque tapé si no, la dirección en Twitter. sonamos. Mentís. Sí, las cartas documentos Beliboni, se responden cuando entiendo. llegan.
Milei No la contratá a un recibiste, abogado. no la en serio. quisiste recibir. ¿Cómo no la iba a recibir si No no la mandaste quisiste a casa? recibir. ¿Sabés No la qué- quisiste recibir. ¿Sabés a qué dirección la mandaste? A un antiguo trabajo mío de hace 10 años. Perfecto. Sos No te un preocupes. salame, no te preocupes. Marra. No sabés ni escribir una dirección. Dejate de embromar. Por lo menos La- averiguá. El nivel de debate, digamos, con el nivel que pasa, sos un salame, todo ¿Y eso. qué Esa querés es la- que te es diga? la Sos un estrategia muchacho que no entiende nada. Marra, dejate de embromar. ¿Cómo no vas a poder mandar una carta a documento, Es un Marra? Por maleducado. favor. Es No un se- delincuente, a es ver, un delincuente. dame es que un te escribo la maleducado, dirección, Es dame un que te escribo la delincuente, dirección. es un maleducado. Interrumpe, se ríe de los argentinos. Ahí se está riendo de los argentinos. No, me Bueno, río de Marra, él le vos. dio una ¿Vos crees que son los explicación. A ver, argentinos? él le dio una explicación de por qué, cómo compran las carpas, le dan alimentos y esas cosas. De una explicación le dijo que acaba de decir que le saca plata a la gente de las redes sociales. Es gravísimo lo que acaba de decir. Está Lo loco. dijo públicamente en la televisión. Sí, sí, lo digo públicamente. Le saca plata Hacé a la otra gente que denuncia, cobra. dale. Por Hacé supuesto, otra denuncia. Dale, haz otra denuncia. Dale. interrumpe todo el tiempo porque no quiere desarrollar ideas, porque no puede hacer un debate, empieza con cuestiones personales, trae cuestiones personales, inventa cosas. Delincuente, Dice- decirme delincuente no es personal. Artículo 194 Código Pero eso Penal. lo tiene que decir un juez, no vos. Si no Perfecto, sabes escribir te lo una va a carta de decir el juez, documento, te lo tenés va a un decir el abogado juez, que te te lo manda va a la decir el dirección, juez. la carta de documento, Te lo va a y decir el decís juez. que la conteste por Twitter. No, Marra, que ¿cómo voy a la- contestar una carta de documento por no, es un Twitter, infantil, Marra? es un infantil, aparte. Por favor. Es un Pero infantil. Beliboni, Sos usted un cuando infantil, hace, Beliboni. perdóname, Sos un infantil. insiste en que no le llegó la carta de documento. ¿Qué quiere decir? No, lo que quiero decir es lo siguiente. Si uno quiere mandar una carta de documento... No, vamos a mandar tiene una que carta de averiguar la documento, por dirección, favor. Pero claro, tiene, pero que- tiene que averiguar la dirección del destinatario. Una cosa elemental que un legislador debería saber. Pues por supuesto. A ver, entonces, la manda una dirección de hace 10 años donde yo trabajaba. No, yo no puedo creer que Y estemos dice discutiendo por nada. Twitter No seamos que le funcionales, conteste favor. por Twitter. Dejalo que se No dije que a lo quien conteste por quiera. Twitter. No, no. Dice Eso que la o sea, conteste no por rebajemos Twitter. el debate Usted es un a abogado. a que no quiso pero- hablar cualquier de la carta de abogado. documento. Está diciendo no, que le metió ¿cómo una que no denuncia res- y está hablando de la carta Yo de lo documento. que quería Por favor, que no les decir, gane. porque él lo que está insinuando es que vos haces la denuncia públicamente, pero no en concreto. A eso Acá me está la refiero. denuncia. ¿Cómo que no se le mandó ¿En una qué carta de juzgado documento? está? puse en Así la voy a Twitter. buscar. ¿En qué Ahí juzgado está la está? denuncia que la presenté. Ya ¿En mañana qué te juzgado? hago A ver. llegar al juzgado. Acá No te está, ¿En qué juzgado preocupes. está? Ahí está la ¿Cuál denuncia. es ¿De el qué me juzgado? está hablando? No sé qué. Bonelli, ¿puedo verla? Está presentada en el juzgado. Se la- Ahora se te la voy a pegamos. ¿Puedo verla? ¿Qué? Se la- No, eso es el original. ¿La puedo ver? bueno. No, Porque prefiero tiene que tener el prefiero sello del tengo que- tribunal. Tiene que tener el sello del tribunal y no lo tiene. Por Se eso no manda me la quiere escaneada, mostrar. se ¿Dónde manda está? escaneada. Se la mandé escaneada al ¿Dónde está? abogado. por Tiene que favor. tener, A ver, tiene que pero tener eso, el sello. espere, No, Para- pero esto no podemos estar discutiendo, no podemos estar discutiendo. ¿Se dan cuenta lo que le No, 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 es pero payasito. llevando el debate a un lugar. Este muchacho. ¿Por qué te pregunto? Porque él desde el minuto Le mandó una uno carta está de documento, no la diciendo- quiso recibir. Le ¿Cómo mandó no la una quiso carta de recibir? La documento, mandaste a un lugar equivocado. No la quiso recibir. Pero la mandaste a otra dirección, yo ya te dije. Beliboni, no te preocupes, Vivo en no te Bursaco y preocupes. la mandaste- No quería que me conteste la carta de documento, te mandaste quería meter una Valentina denuncia para Alsina. meterte preso, no te Pero vos preocupes. la mandaste a Valentina Alsina y yo vivo en Bursaco hace 50 años. ¿Qué querés que te Beliboni. diga? No es que no la contesté, no mientas. Vamos a hacer una cosa. Tenemos que hacer una breve pausa y volvemos y allá cada uno Por tiene... favor, no hablemos mal de la carta de documento. Le estamos No, dando no, lugar a un cada uno delincuente. tiene su Sí, está, pero minuto, estamos hablando de la carta su de minuto documento. Hay que final. tener un poco de nivel en el debate. Pausa y volvemos.